Creemos que la maternidad, la paternidad y el deseo de salvar a los niños que están vivos son los únicos denominadores comunes que van más allá de la nacionalidad, la raza y la religión. Nurit Peled El-Hanan. My name is Nurit Peled El-Hanan and I teach language education at the university. Nació en Jerusalén, hija de Matillahu Peled, intelectual, político y general retirado del ejército israelí, que después de la Guerra de los 6 días protestó contra la política de asentamientos y colonización del gobierno de Israel. This is the situation we have to live with, and I have no doubt that the direct consequence of the occupation. Anyone who said occupation corrupts was absolutely right. Nurit Peled El-Hanan se licenció en literatura comparada en la Universidad Hebrea de Jerusalén y actualmente es profesora de educación de lenguaje de la Universidad de Tel Aviv. Sus temas de estudio versan en torno al racismo en el sistema educativo israelí, ya sean por libros de texto y en las aulas, dirigido principalmente contra los palestinos. سياسة العقاب الجماعي إنما هي سياسة عنصرية تنتهجها حكومة تل أبيب العنصرية بهدف تضييق الخناق أكثر وأكثر على المواطنين. سارة العذراء تلفزيون فلسطين من قرية عبود رام الله. Miles de trabajadores palestinos que viven en Cisjordania y trabajan en Israel podrían ser objeto de una nueva práctica de segregación. El ministro de Defensa israelí, Moshe Ya'alon, propuso aumentar los controles de seguridad y prohibirles viajar en autobuses públicos. El Foro de Familias Afligidas fue fundado por Nurit Peled El-Hanan. Es una organización que agrupa a más de 500 familias israelíes, palestinas, judías, musulmanas, laicas y ortodoxas, que luchan por la paz en los territorios palestinos y que creen que la represión no es una respuesta adecuada a la violencia y que nunca traerá la salida del conflicto que opone a las dos sociedades desde hace ya medio siglo. Esta mujer israelí perdió a su hija de 14 años en un atentado suicida en Jerusalén y desde ese momento decidió transformar su dolor en activismo. Fundó la Asociación de Familias Israelíes y Palestinas Víctimas de la Violencia. Se trata de una asociación que no discrimina entre la violencia de un grupo o de otro, sino que trata de unar esfuerzos para conseguir la paz en los territorios palestinos ocupados y en Israel. Nurit Peled El-Hanan culpó a la opresión israelí sobre los palestinos como causante indirecta de la muerte de su hija. Peled El-Hanan se ha manifestado siempre abiertamente en contra de la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza. Ibrahim Siam vaga entre los restos de su casa destruida por un ataque aéreo israelí. Es el único sobreviviente de una familia de 13 miembros. Los escombros evocan recuerdos de una vida que nunca volverá a ser como antes. Algunas organizaciones palestinas definen su situación actual como Nakba en curso, oponiéndola a la Nakba de 1948, que en realidad nunca terminó. ¿Cómo justifican los israelíes su actitud 66 años después del nacimiento de su nación? La justifica incesantemente, diciendo que están impidiendo un mal mayor. Es mejor hacer eso que sufrir luego. No es algo típico solo de Israel, sino que ocurre en todos los países. Oprimir al otro siempre es un mal menor. Su pensamiento se puede resumir así: es lamentable que tuviesen que morir personas, pero no tuvimos elección. Las zonas civiles han sido a menudo los objetivos de los últimos ataques de la Armada israelí contra Gaza, con el pretexto de que Hamas ha usado a sus habitantes como escudos humanos para proteger sus misiles. Más de 2.000 personas perdieron la vida como resultado de estos bombardeos. Una tragedia como la que ha vivido Ibrahim podría endurecer el corazón. Sin embargo, el niño quiere elegir otro camino, el de las leyes. Voy a terminar la escuela. Quiero estudiar para ser abogado. Voy a revelar los crímenes del Estado hebreo. Vamos a juzgarlos, no a matarlos como nos matan ellos a nosotros. Son este tipo de decisiones las que podrían evitar que en el futuro se repitan escenas como las de los últimos 50 días en Gaza. Luchar porque la violencia no se asome el día de mañana es el mayor anhelo de los niños de hoy. ¿Se trata de algún tipo de visión teológica? No, para nada. Es completamente política. La escuchamos todo el tiempo, en Israel y en todas partes, en Occidente, en Estados Unidos. Es lamentable, pero es así. Tenemos que hacerlo para protegernos. Ese es el motivo que se suele manejar para justificar una intervención.
Los bombardeamos para protegerlos. Esa fue la respuesta de Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, a los estudiantes serbios cuando le preguntaron sobre los ataques del bloque militar en los años 90. En el área de Belén, a menudo se habla de la agresividad de los colonos hacia los palestinos. Es una deshumanización completa. Los israelíes, en especial a los colonos, tratarían de la misma manera a cualquier que no fuese judío como ellos. Por otra parte, al salir de Jerusalén y ver esas bonitas colonias, uno no puede evitar constatar que hay mucha tierra disponible dentro de Israel. Así que, ¿por qué irse a vivir a esas colonias? Porque el agua, las grandes reservas para toda la región, están allí. Y quieren más tierras, porque quieren poder obtener el control. Pero no es solo una cuestión de tierras, porque las hay. Pero no están interesados en desarrollar nada aquí. La pobreza dentro de Israel es horrible. Nadie se ocupa de ella. Y de hecho, constituye un incentivo para que la gente se vaya a las colonias, porque allí no pagan nada, y lo tienen todo gratis, el transporte, la educación, los negocios y todo sin impuestos, un verdadero estado del bienestar. Es un paraíso para ellos, obtienen todo y con la mejor calidad aunque no produzcan nada. En el año 2001, Nurit fue galardonado junto al palestino Isaac Gazawi y el angoleño Don Zacarías Kamunjo con el premio Sájarov por la libertad de conciencia, concedido por el Parlamento Europeo. Para ellos, el círculo vicioso de la violencia solo se romperá con la empatía y el respeto por el dolor del otro. Soy una víctima de la violencia contra las mujeres, en la medida en que la violencia de los niños es, de hecho, violencia contra las mujeres, dijo Nurit en un discurso ante el Parlamento Europeo. Lo único que sé es que la voz de las madres han permanecido silenciada durante demasiado tiempo en este planeta devastado por la guerra. Todas las actividades de este foro de familias afligidas, también conocido como Círculo de Padres, buscan inculcar a miembros de las dos comunidades el respeto por el otro y la creencia en el diálogo como primera apuesta para negociar las diferencias y sobre todo impedir que el dolor de unos se convierta en la razón de enemistad con los otros. Si el mundo no entra en razón, no hará más que decir, escribir o escuchar en esta tierra que el llanto silencioso del duelo y las voces mudas de niños muertos, sentenció Peled el-Hanan en un ensayo llamado Dejad a nuestros niños vivir. Vi los cuerpos de mis hermanos por todas partes. Grité pidiendo ayuda. Nadie contestó. Estábamos durmiendo. Somos personas pacíficas. ¿Qué culpa tenemos? ¿Qué culpa tenemos? Una pregunta que repiten también los adultos. El abuelo de Ibrahim vive a escasos metros del lugar de la tragedia. El anciano afirma que las víctimas de los ataques del país hebreo han sido en su mayoría mujeres y niños. ¿Contra quién es esta guerra? No es contra un ejército, es una guerra contra los niños. Han masacrado a familias enteras. Una de ellas era de 28 personas, en su mayoría mujeres y niños. Otra era de 20 miembros. Las tropas de la nación judía atacan a los civiles. Dicen que destruyen túneles, pero aquí no hay túneles, no hay cohetes. Afortunadamente, cada vez hay más mujeres admirables, valientes, ingeniosas y fuertes. Solo por mencionar a otras cuantas, recordemos a Shirin Ebadi, la abogada iraní que ha hecho de la defensa del derecho de las mujeres y los niños su razón de vivir. Malala Yousafzai, símbolo internacional de la lucha en pro de la educación de las niñas. O a Wangari Maathai, la mujer árbol, keniana cuyo movimiento ha sembrado 30 millones de árboles en África. Las tres han sido reconocidas también con el Premio Nobel de la Paz. Bravo por estas mujeres. Ya hemos llegado al final del video. Si les gustó le pueden dar me gusta y si desean se suscriben y comparten. Serían de mucha ayuda. Comenten de qué tema quieren que trate el próximo video que yo los tomaré en cuenta. Recuerden que me importan muchísimo sus comentarios. Les deseo buena suerte y adiós.